Para estar informados, estas son 5 noticias que usted debería saber a esta hora. En Estados Unidos, la administración Biden estaría considerando restablecer la política de la era Trump y detener a familias migrantes que cruzan la frontera ilegalmente. Lo revela The New York Times, que explica que sería parte de un nuevo plan migratorio que impone estrictas restricciones del asilo para los migrantes que ingresen al país por esa frontera sur. Aunque no se ha tomado una decisión final, la medida sería un cambio radical para el presidente Biden, quien asumió el cargo con la promesa de adoptar un enfoque más humano con la migración después de las duras políticas de su predecesor. Según el periódico estadounidense, los principales asesores de inmigración de la Casa Blanca y de Seguridad Nacional han llevado a cabo varias reuniones en los últimos días para discutir sus opciones. Temen un aumento en el número de migrantes que llegarán a la frontera después del 11 de mayo, cuando expire una medida de salud pública que ha permitido a las autoridades expulsiones rápidas a los migrantes, conocida como Título 42. En Francia, protestas bloquean refinerías y trenes porque protestan por la reforma de pensiones de Macron. Miles de manifestantes forzaron la suspensión de los servicios de trenes y otros transportes, afectando el trabajo de refinerías de petróleo y la producción de energía. Los bloqueos son parte de las masivas muestras de rechazo organizadas por sindicatos y organizaciones sociales que promueven una huelga nacional por 6º día contra los planes de reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron. La reforma elevaría la edad de jubilación en 2 años hasta los 64 para 2030 y adelantaría a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como ahora para cobrar una pensión completa. Según las encuestas, la mayoría de los franceses rechaza la reforma. A pesar de las protestas, el gobierno quiere mantenerse firme y llevar a cabo los planes que considera esenciales para asegurar que el sistema de pensiones no se vaya a la quiebra. China amenaza a Estados Unidos con un conflicto si no dejan las acusaciones y amenazas. El nuevo ministro de Exteriores chino, Qin Gang, calificó de inaceptables las amenazas contra su país por su postura ante Rusia y la guerra en Ucrania. Gang, en su primera comparecencia y tras asumir su cargo, lamentó las críticas de Washington a las relaciones entre Pekín y Moscú, que describió como de estrecha amistad en un trabajo conjunto para lograr una fuerza motriz. El nuevo responsable de la política exterior china considera que con su política Washington está intentando borrar del tablero a su país, una estrategia que, de no detenerse, conllevará conflictos y enfrentamientos, dijo. Gang también pidió a Estados Unidos que dejara de interferir en Taiwán y recordó que Pekín se reserva la opción de tomar medidas en caso de que la isla declare su independencia. El terremoto en Turquía dejó daños que superan los 100.000 millones de dólares. Es el cálculo revelado ahora tras un mes de la tragedia por el Banco Mundial, la ONU, la Unión Europea y el gobierno turco. Funcionarios del organismo internacional describieron como apocalípticas las escenas que todavía se viven en la provincia de Hatay, la más afectada del país. Más de 52.000 personas, según datos oficiales, murieron en esos terremotos en Turquía y Siria, en los que cientos de miles de casas fueron destruidas. El 16 de marzo está prevista una conferencia internacional de donantes en Bélgica para movilizar fondos de ayuda a las víctimas del sismo. El Papa Juan Pablo II habría conocido denuncias de abusos sexuales a menores cometidas por sacerdotes cuando era arzobispo de Cracovia. Lo revela la televisión polaca TVN24, que cita documentos de informantes de los servicios secretos de Polonia durante la época comunista, así como declaraciones de las víctimas. Según el reporte, Wojtyła, siendo arzobispo de Cracovia entre 1964 y 1978, intentó ocultar al menos 3 casos de denuncias a sacerdotes en su diócesis, quienes fueron trasladados de una a otra parroquia durante la década de 1970. Uno de ellos fue enviado posteriormente a Austria. Años más tarde, 2 de esos religiosos enfrentaron la justicia y fueron condenados. Juan Pablo II falleció en 2005 y fue declarado santo en 2014. Titulares en NTN 24. Ya volvemos aquí en Club de Prensa.